Si quieres dominar las 128 preguntas del examen de ciudadanía, estás en el lugar correcto. Suscríbete. ¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos? La respuesta es 100. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? La respuesta es representación igualitaria. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? La respuesta es capitalismo. ¿Quién es uno de los senadores de tu estado ahora? La respuesta es respuestas variarán. Nombra 2 puestos a nivel de gabinete. La respuesta es secretario de Estado y secretario de Defensa. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundacional? La respuesta es Declaración de Independencia. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? La respuesta es porque Alemania atacó barcos estadounidenses. Menciona 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos. La respuesta es votar y postularse a un cargo. ¿Por qué fueron importantes los Federalist Papers? La respuesta es apoyaron la aprobación de la Constitución. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿Qué guerra terminó con la esclavitud? La respuesta es la Guerra Civil. ¿A quién representa un senador de Estados Unidos? La respuesta es a los ciudadanos de su estado. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es naturalización. Nombra a tu representante en la Cámara. La respuesta es respuestas variarán. ¿Cuál es el nombre del vicepresidente de Estados Unidos ahora? La respuesta es Chota D. Vance. Si el presidente no puede servir, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el vicepresidente. ¿Cuál es la ley suprema del país? La respuesta es Constitución. Nombra uno de los escritores de los Federalist Papers. La respuesta es James Madison. ¿Qué enmienda dice que todos los nacidos o naturalizados en Estados Unidos son ciudadanos? La respuesta es la enmienda 14. Nombra una cosa por la que es famoso Alexander Hamilton.
La respuesta es primer secretario del Tesoro. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? La respuesta es para sacar al ejército iraquí de Kuwait. ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es aconseja al presidente. Nombra un evento importante de la guerra civil. La respuesta es proclamación de emancipación. ¿Cuánto dura el mandato de un representante? La respuesta es 2 años. ¿Qué es el Estado de Derecho? Rule of Law. La respuesta es nadie está por encima de la ley. La Constitución de Estados Unidos comienza con We the People. ¿Qué significa? La respuesta es autogobierno. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es Luisiana. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? La respuesta es porque había 13 colonias originales. ¿Por qué es importante el colegio electoral? La respuesta es decide quién es elegido presidente. Nombra un poder exclusivo del gobierno federal. La respuesta es imprimir dinero. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es 4 de julio de 1776. ¿Cuántos mandatos puede servir un presidente? La respuesta es 2. Nombra un evento importante de la Revolución Americana. La respuesta es Batalla de Yorktown. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta es Washington, D.C. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La respuesta es la Constitución. ¿Cuándo obtuvieron el derecho al voto todas las mujeres? La respuesta es 1920. ¿Qué documento dijo que las colonias eran libres de Gran Bretaña? La respuesta es Declaración de Independencia. ¿Cuál es la capital de tu estado? La respuesta es respuestas variarán. ¿Qué hizo el movimiento de derechos civiles? La respuesta es poner fin a la discriminación racial. ¿Por qué los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida? La respuesta es para ser independientes de la política.
Nombra una cosa por la que es famoso Benjamin Franklin. La respuesta es primer director general de Correos de Estados Unidos. Nombra dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución. La respuesta es igualdad y libertad. Nombra una razón por la que los americanos declararon su independencia de Gran Bretaña. La respuesta es impuestos altos. ¿Qué fue la Gran Depresión? La respuesta es la recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Por qué los hombres de 18 a 25 años deben registrarse en el servicio selectivo? La respuesta es requerido por la ley. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? La respuesta es, los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. Nombra un líder del movimiento por los derechos de la mujer en los 1800. La respuesta es Susan B. Anthony. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? La respuesta es la Unión Soviética. ¿Quiénes vivían en América antes de la llegada de los europeos? La respuesta es indios americanos. Nombra una tribu indígena de Estados Unidos. La respuesta es Navajo. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? La respuesta es requerido por la ley. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es The Star Spangled Banner. Nombra un poder exclusivo de los estados. La respuesta es dar licencias de conducir. ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? La respuesta es república. Nombra dos promesas que hacen los nuevos ciudadanos en el juramento de lealtad. La respuesta es obedecer las leyes y ser leal a los Estados Unidos. Nombra una guerra que peleó Estados Unidos en los 1902. La respuesta es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso? La respuesta es Senado y Cámara de Representantes. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Guerra de Corea? La respuesta es para detener el comunismo. Nombra una cosa por la que es famoso Thomas Jefferson. La respuesta es escritor de la Declaración de Independencia. ¿Cuántos senadores tiene cada estado?
La respuesta es 2. ¿Por qué los representantes sirven por períodos más cortos que los senadores? La respuesta es para seguir más de cerca la opinión pública. ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? La respuesta es a la bandera. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? La respuesta es, dice que Estados Unidos es libre del control británico. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? La respuesta es, ciudadanos de su estado. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? La respuesta es, liberó a los esclavos. Nombra las 3 ramas de gobierno. La respuesta es legislativa, ejecutiva y judicial. Nombra un documento que influyó en la Constitución. La respuesta es Declaración de Independencia. ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? La respuesta es respuestas variarán. ¿Cuánto dura el mandato de un senador? La respuesta es 6 años. Nombra 3 feriados nacionales de Estados Unidos. La respuesta es Día de la Independencia, Día de Acción de Gracias, Navidad. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema? La respuesta es John Roberts. Nombra una parte del Poder Judicial. La respuesta es la Corte Suprema. ¿Cuál es la corte más alta de los Estados Unidos? La respuesta es la Corte Suprema. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es el presidente. El presidente de Estados Unidos está a cargo de ¿qué rama de gobierno? La respuesta es ejecutiva. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes ahora? La respuesta es Mike Johnson. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es 27. Menciona 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos. La respuesta es libertad de expresión, libertad de religión, derecho a portar armas. ¿Quién puede votar en elecciones federales? La respuesta es ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? La respuesta es el presidente.
¿Cómo se hacen cambios a la Constitución? La respuesta es enmiendas. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? La respuesta es porque tienen más gente. Nombra una cosa por la que es famoso Abraham Lincoln. La respuesta es liberó a los esclavos. ¿Qué parte del gobierno federal escribe leyes? La respuesta es Congreso. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? La respuesta es 1929. ¿Cuál es el nombre del presidente de Estados Unidos ahora? La respuesta es Donald Trump. Nombra un conflicto militar de Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. La respuesta es la guerra en Afganistán. ¿Cuántos jueces se necesitan para decidir un caso en la Corte Suprema? La respuesta es 5. ¿Cuándo obtuvieron el derecho al voto todos los hombres? La respuesta es 1870. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? La respuesta es porque hay 50 estados. Nombra 5 de los 13 estados originales. La respuesta es Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Georgia. ¿Qué es el Día de los Veteranos? La respuesta es un feriado para honrar a las personas que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nombra un poder del presidente. La respuesta es firmar proyectos de ley para convertirlos en ley. ¿Qué hace el Poder Judicial? La respuesta es revisa leyes. Nombra una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. La respuesta es forma el gobierno. El presidente de Estados Unidos es elegido por ¿cuántos años? La respuesta es 4. ¿Por qué entró Estados Unidos en la guerra de Vietnam? La respuesta es para detener el comunismo. ¿Qué es el Día de la Independencia? La respuesta es la celebración de la independencia de Estados Unidos. ¿Qué guerra pelearon los americanos para ganar su independencia de Gran Bretaña? La respuesta es la Guerra Revolucionaria. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa? La respuesta es de muchos, uno.
¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es el presidente. ¿Qué grupo de personas fue traído y vendido como esclavos? La respuesta es africanos. Nombra una cosa por la que es famoso Martin Luther King, Jr. La respuesta es luchó por los derechos civiles. Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? La respuesta es el comunismo. ¿Cuántos miembros con derecho a voto tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es 435. ¿Cómo se llama la guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos? La respuesta es la Guerra Civil. ¿Quién nombra a los jueces federales? La respuesta es el presidente. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es el ataque a Pearl Harbor. ¿Por qué hay 3 ramas de gobierno? La respuesta es para que una parte no sea demasiado poderosa. Nombra una cosa por la que es famoso George Washington. La respuesta es primer presidente de los Estados Unidos. Nombra una parte del poder ejecutivo. La respuesta es el gabinete. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La respuesta es Thomas Jefferson. ¿Qué protege la Declaración de Derechos, Bill of Rights? La respuesta es los derechos básicos de los estadounidenses. ¿Qué es el Día de los Caídos? La respuesta es un feriado para honrar a los soldados que murieron en servicio militar. Nombra una razón por la que los colonos vinieron a América. La respuesta es libertad. ¿Qué evento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001? La respuesta es terroristas atacaron a los Estados Unidos. Nombra una cosa por la que es famoso Dwight Eisenhower. La respuesta es general durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? La respuesta es de por vida. Menciona una enmienda sobre quién puede votar. La respuesta es ciudadanos de 18 años o más pueden votar. Nombra un poder del Congreso. La respuesta es escribir leyes.
¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La respuesta es Nueva York. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? La respuesta es 9. Nombra una cosa por la que es famoso James Madison. La respuesta es padre de la Constitución. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? La respuesta es ciudadanos de su distrito. Menciona una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país. La respuesta es votar. Nombra una guerra que peleó Estados Unidos en los 1800. La respuesta es la Guerra Civil. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? La respuesta es a los ciudadanos de su distrito. Nombra un ejemplo de innovación estadounidense. La respuesta es el foco eléctrico.